Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el amor. Estamos en 1 Corintios 13, vamos a estudiar sobre el versículo 7. Dice así: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un versículo que creo que la mayoría conocemos, pero a veces muchos lo malentendemos. No es que guste mucho a veces escuchar este versículo, pero básicamente toca un tema fundamental y podríamos resumirlo como la perseverancia del amor. Y aquí vamos a encontrar cuatro acciones, básicamente, que se resumen en dos. Básicamente están en un par que se repiten en esta fórmula, básicamente, pero hay algo especial en esto que se refiere a todo. Y cuando dice todo, precisamente habla de la plenitud de esto, no deja nada por fuera, y es enfático en esto, y el Señor en esto no da chance de negociación, sino que simplemente nos dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Así que vamos a ver que se refiere a dos temas específicos que podríamos resumir el primero con el último. Como ven en la letra A, ya prima, van estos dos relacionados y los dos del centro van relacionados. Es una forma de literatura también o de lenguaje que se utilizaba en este momento, en esa época, para describir algunos de sus textos en parejas, y así es como lo utiliza Pablo para explicar este tema. Así que vamos a revisar los dos, el primero y el último, que dice: todo lo sufre, todo lo soporta. El sufre es de una palabra que se utiliza en el griego stego, y básicamente quiere decir cubrir con silencio, soportar o techar. Sufrir es otra de las traducciones que tiene este verbo. Y soportar es el verbo huponemo, que quiere decir quedarse bajo, permanecer, quedarse, resistir, soportar, tener entereza o perseverar. Y en eso básicamente es lo que se refiere el texto aquí. Básicamente nos invita a perseverar, básicamente a no soltar, a no ceder en ningún momento ante la tentación, que nos invita al mundo a otro tipo de amor, como digo, que nada soporta, que nada, simplemente todo lo quiere fácil. Y el Señor nos dice: no, el amor definitivamente es de sufrimiento, de perseverancia, de permanecer fielmente, como hablábamos estos días, que es lo que nos pide, que seamos como Él. Como hemos dicho desde el principio, el amor que aquí nos muestra, el amor que Dios nos da a nosotros, el amor que debemos aprender, es un amor sublime que nos invita a que seamos de la misma manera con los demás. Y como Él lo hace con nosotros, pues debemos hacerlo también con las demás personas. Este verbo que utiliza aquí, stego, también lo utiliza Pedro, y lo menciona en primera de Pedro 4:8, y quiero que vayamos a mirar ese versículo, que también es muy reconocido. Dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y cuando dice aquí cubre multitud de pecados, no es que eso perdone los pecados de las personas. Simplemente lo que dice es que si nosotros amamos a las demás personas, pues vamos a pasar por alto, vamos a quedar cubiertos muchas de las cosas que nos hacen en contra y que no nos agradan y que a Dios no le agrada. Y eso se refiere precisamente cuando dice que debemos cubrir esas acciones de los demás con el amor que el Señor nos ha dado, y no tomarlos en cuenta, básicamente. Y aquí como les decía, implica básicamente no ceder. ¿No ceder a qué? Como les decía anteriormente, el mundo tiene un parámetro de amor que nos invita, y la gente cuando hablamos de este tipo de amor que debemos soportar, que debemos sufrir, pues eso, como le digo, al mundo no le agrada. El mundo está acostumbrado a mirar sus propios intereses y básicamente a pagar ojo por ojo, como decíamos hace 8 días, y esto a la gente no le agrada, y nos invitan siempre a reaccionar en forma diferente cuando alguien nos hace
algo que nos hiere o que nos decepciona. Y el Señor dice, no, hay que ser perseverantes y no ceder a la tentación de caer en otro pecado o dejar de amar por simplemente acciones que nos hacen las demás personas. La palabra del Señor siempre nos invita a ser constantes, a perseverar. Y en Romanos, Pablo también menciona en diferentes pasajes ese tipo de amor que es el que hoy estamos tratando. Dice así en Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y como le digo, aquí implica una acción de fe, algo que no vemos a la vista, a veces vemos todo como negativo. Él nos dice, sean constantes en la esperanza, sigan perseverando. Es el mensaje que Pablo nos invita a tener siempre en nuestra mente. Y 3 versículos adelante, Romanos 8:28, nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Creo que es un versículo mucho más conocido, pero a veces se nos olvida esa constancia que nos dice unos versículos atrás. Todos decimos, sí, todo el Señor dispone de esto, pero a veces no estamos dispuestos a tener constancia. Y nosotros como cristianos tenemos que ver esa bendición que viene después de ser constantes, de no ceder a reaccionar en forma negativa, sino a perseverar, sabiendo que todas las situaciones que Dios nos permite, todas las personas que nos ponen a nuestro alrededor, es porque Él nos ama y tiene una lección para nosotros. Y aquí nos da ánimo para seguir constantes, viendo mucho más allá de lo que pronto los ojos o las emociones a corta instancia tenemos que ir mucho más allá y ver y entender que es el Señor que permite estas cosas y por algo lo permite para nuestras vidas y por lo tanto debemos persistir amando. Esta perseverancia no es refunfuñando, como decíamos hace unos sábados atrás, cuando hablábamos de obediencia. Aquí también es importante la actitud. Es una actitud de gozo, de alegría, como decía el verbo inicialmente, de pronto en forma silenciosa, sin estar refunfuñando. Es una actitud de alabanza de todos modos a nuestro Dios por todo lo que pasa, por todo lo que permite. Y en Santiago 1, 2, 3 nos recuerda esa forma de amar. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces aquí nos vuelve a decir, hay pruebas, hay dificultades, el roce con las demás personas a veces no es lo que uno de pronto esperaba de esas personas. Todo el tiempo hay pruebas en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en todo tipo de relaciones. A veces pasamos por diversas pruebas donde el Señor nos dice, ama a tu hermano, ama a tu familiar, ama a tus compañeros de trabajo, y uno se enfrenta a esas pruebas, y como dice el Señor, no hay que ceder, no hay que renunciar, hay que ser constantes, y sobre todo hay que hacerlo en forma dichoso, sabiendo que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y que nos va a dar también una recompensa por ser constantes. Y eso es lo que el Señor dice, todo lo que hace es por nuestro bien. A veces esto lo toma como si fuera algo masoquista, pero no es así. El gozo del Señor nos da mucho más que simplemente un sufrimiento, nos da una alegría, y como vemos en el fruto del Espíritu Santo, siempre el amor va pegado al gozo, y es algo que no es para estar sufriendo, no es para estarlo lamentando, como dice Santiago ahí, sentámonos dichosos cuando estamos en esas pruebas de amor que el Señor nos pone en nuestro camino. Romanos 4, 2, 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Como les decía, no es fácil a veces, no podemos negar que podemos sufrir por las demás personas,
en el trato, como les decía, en cualquier área de nuestra vida. Pero la invitación en este pasaje es a perseverar, porque sabemos que esa perseverancia nos va a fortalecer el carácter, y esto es una cosa que debemos hacerlo a través de todas las etapas de nuestra vida, y sabemos que entre más pruebas hemos tenido a través de la vida, pues vamos a fortalecer ese carácter, y ese carácter tiene que verse reflejado en una esperanza, como dice que nuestro galardón está en el cielo, y es lo que el Señor nos invita y nos manda a hacer con nuestro prójimo. Aquí podemos resumir este pasaje en algo que es muy común en nosotros, es no abandonar la batalla, no tirar la toalla. Los que estuvimos en Cancún hicimos un ejercicio en ese momento que tenía que ver con parejas, y básicamente al final de todos los días que estuvimos allá, el ejercicio del mensaje principal era no tire la toalla. Como le decía, esto se da a nivel de los matrimonios. A veces la gente tira la toalla muy fácilmente y se le olvida el pacto que hicieron un día. Y cuando uno toma un pacto con el Señor, Él está diciendo, no voy a tirar la toalla, voy a perseverar. Y eso es el matrimonio. Uno tiene que estar todos los días, a pesar de las dificultades, de las diferencias. Tenemos un compromiso de amor donde debemos ejercer el amor que el Señor nos invita, nos manda a hacer más bien, y tenemos que estar comprometidos a no tirar la toalla en ningún momento. Pero eso, no, como le digo, no solamente a nivel del ámbito matrimonial, es a nivel de todas las áreas de nuestra vida, con todos nuestros semejantes. El Señor nos invita, no tiren la toalla. La vida cristiana no es fácil en ese sentido, mostrar ese amor, lo hemos dicho, como digo, trae sufrimiento, pero tenemos que mantener esa mirada en las promesas del Señor, en lo que el Señor nos pide que hagamos, en el ejemplo que nos ha dado. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que uno diría podrían haber botado la toalla, y qué hubiera pasado si hubieran tirado la toalla en medio de lo que el Señor les mandaba hacer. Uno de esos personajes que todos admiramos, y hoy más cuando uno lee esto de algo que se le dijo a este hombre, y uno dice, ¿cómo es posible que a veces el Señor permita esto y ponga a prueba de esta manera a las personas? Y ese personaje es Isaías, y vemos un pasaje en Isaías 6, del 9 al 11, donde le dice, ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y entienda en su corazón, y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y ahí uno ve que lo que le responde a veces es más dramático lo que Dios le responde. Y uno dice, ¿cómo uno puede entrar en una misión en obediencia con este tipo de aliento que Dios le está dando? Porque el que le está hablando es el propio Dios. Y uno lo puede mandar a una misión donde le está demostrando que va a embotar los oídos, que va a cerrar los ojos de las personas, y de todos modos le manda compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que la gente que nos pone en el camino del Señor nos tiene embotados sus oídos, cerrados sus ojos, que el corazón está endurecido y no entiende? Cuando uno mira lo que el Señor quiere que hagamos a través del amor, demostrar el amor, que es que vean el Evangelio a través de la luz, para las demás personas, y que lo puedan conocer, pero con una situación como esta, que uno dice, pero Señor, ¿por qué si yo oro, trabajo por esta persona, a veces no responden? Es fácil de pronto tirar la toalla. Y uno dice, de todos modos es cuestión de obediencia, así como Isaías lo hizo, a sabiendas que el pueblo no lo iba a escuchar, que pueden pasar años y años y la gente no le escuchaba, no le hacía caso, y de todos modos terminó en castigo, y siempre queda un remanente que de todos modos queda la palabra, como hemos hablado. No es fácil a veces esa situación, y creo que todos lo vivimos en nuestras vidas, de pronto con algún esposo incrédulo o una esposa incrédula, en el trabajo con nuestros familiares también, los hermanos,
cualquier tipo familiar que no conoce al Señor y que nos toca sufrir porque la gente no conozca al Señor, porque no se convierta, y segundo, por el trato también que podemos tener con ellos. Y es fácil a veces pensar en que nuestra mente piense en tirar la toalla. Pero cuando vemos estos ejemplos como el de Isaías y aún más un personaje como el caso de Noé, 100 años duró sirviéndole al Señor, preparando un arca para que nadie lo obedeciera. Esas reuniones de pronto de oración que solamente asistía a su familia, y de todos modos creyó en el Señor, le obedeció al Señor, y hizo lo que el Señor le mandaba. Así viera que pasaban y pasaban los años y la gente no respondía al llamado, no le creía al Señor. Y de todos modos seguía haciendo la misión que el Señor le había encomendado, a pesar de que todas las circunstancias parecían adversas. Y eso es lo que el Señor nos pone a estos personajes para que no tiremos la toalla, que aprendamos de ellos, no dejemos que el desaliento llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, sino que sigamos siendo perseverantes, donde todo lo suframos, donde todos sigamos constantes en la misión que el Señor nos ha encomendado con las personas que nos ha puesto en el camino. Así que básicamente algo que tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, el desaliento. Hay días que son complicados, hay semanas que son complicadas, hay meses que son complicados y hay años que son complicados. Todos lo sabemos y todos yo creo que hemos pasado por esos momentos. Ayer precisamente había un día donde yo sentía gran desaliento, gran cansancio, y este mensaje de hoy ha caído como un bálsamo también para mi vida, porque el Señor sabe que todos pasamos por momentos difíciles con las demás personas que nos rodean. Esto es una época, y estos últimos meses con esta pandemia ha sido una época bien tensa por toda la situación. Todo el mundo anda bien tensionado porque sobre todo en el trabajo que Dios nos ha encomendado, todo el mundo está viendo el enemigo por todas partes, se puede decir, de este virus que ataca, y eso genera mucha tensión en el ambiente laboral. La gente está muy prevenida y no ha sido fácil estas últimas semanas o meses, pero el Señor siempre sabe por qué da la palabra en el momento adecuado, y esto nos anima a seguir luchando, a seguir siendo obedientes a Él y amar como Él manda, así eso implique cierto sufrimiento. Otro ejemplo que me llama mucho la atención y hoy lo traigo a colación es el personaje de Josué. Y el Señor siempre ve que ante esas misiones manda e insiste en cierto mensaje que tanto se necesita de parte de este hombre. Si vamos al capítulo 1 de Josué, cuando él le manda la misión que le tiene encomendado, vemos que en el capítulo 4 veces le repite el Señor lo que tiene que hacer, o la recomendación que le da. En el versículo 6 le dice: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Aquí le dice: sé fuerte y valiente, le dice: ten mucho valor, porque te voy a encomendar una misión y la tienes que hacer con amor, básicamente, pero para eso tiene que ser fuerte y valiente. Y en el 9 vuelve y le repite: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará. Y ahí viene una promesa que es importante que siempre la tengamos presente. Tenemos que amar con fortaleza, con valentía, pero con el consuelo y la certeza de que Dios nos está acompañando en esa misión que nos ha encomendado. En el 18 viene y le dice: cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Y él le dice básicamente: tú haz tu misión,
Hay gente que pronto no escuche, no obedezca la palabra del Señor, pero igual tienes que amarlo y hacer las cosas como para el Señor, como el Señor nos ha enseñado. Y todo lo que nos ponga en el camino lo debemos hacer por Él y para Él, pero con Él, que es lo que el Señor nos está hablando aquí a Josué. Esa es la confianza que tenemos, que el Señor nos manda la misión de amar, pero también nos acompaña y nos da la fortaleza y el poder a través de su Espíritu Santo. Mateo 11:28 nos deja el Señor Jesús una palabra de aliento que me encanta, y sobre todo en esos momentos de cansancio, de que uno está a punto de tirar la toalla, y nos dice básicamente que vayamos a Él y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Así que el propio Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, nos está diciendo: vengan a mí, y definitivamente yo soy el que les voy a dar descanso. Y esa es la recomendación cuando el Señor nos pone en situaciones donde estamos sufriendo, donde debemos soportar, es ir a descansar en Él, confiar en Él y hacer lo que nos ha encomendado. Amen a su prójimo como ustedes mismos, no tiren la toalla básicamente, no renuncien a la batalla que tienen al frente, sean fuertes y sean valientes. Entonces, esta primera parte la podríamos resumir como perseverancia, donde debemos ser constantes y debemos cumplir la misión que el Señor nos ha puesto. La segunda parte tiene que ver con los otros dos mandatos. Dice: todo lo cree, todo lo espera. En cierta manera nos está diciendo siempre confía, nunca pierdas las esperanzas. Podríamos pensar que es lo mismo, pero aquí nos está dando otra perspectiva del Señor a través de dos verbos diferentes. Uno es la palabra pisteu, que dice básicamente tener fe, confiar, encomendar, fiar, guardar, confiar o creer. Y eso básicamente es como un ambiente, como dice, bienestar espiritual de uno. Y la otra palabra es el piso, que básicamente quiere decir esperar, esperanza, esperar con anhelo y por lo general con placer. Es bien importante esa parte de ese verbo del griego. Y básicamente es expectación. Como ven, guarda una esperanza, pero no con tristeza, sino al contrario, con un anhelo, un gozo también de que el Señor va a cumplir su palabra. A veces no es fácil creer en las personas. Creo que la desilusión, la decepción es muy común cuando uno pone la confianza en personas. Pero no es, el Señor en varias partes nos dicen que no debemos confiar en sí de las personas, pero sí debemos confiar en la gracia transformadora que Él tiene con esas personas. A veces uno piensa que el Señor no es capaz de transformar a las personas, que una y otra vez nos desilusionan, que una y otra vez nos decepcionan, y que a veces uno perdona y vuelven y se la hacen. Y aquí la invitación no es que uno simplemente todo lo creamos como ilusos, que sigamos dejando que la gente de pronto nos pase por encima, que todo esperemos que va a ser bueno y pues a pesar de que vemos los resultados, a veces no es tan bueno. Y él también nos dice, tienen que ser astutos, tienen que mirar ojo con los lobos, con los cínicos, porque hay gente que de verdad se vuelve cínica al abusar de las personas. Y no es la invitación que hace aquí. Siempre en todas partes de la Biblia nos habla de que debemos ser astutos también y no dejarnos engañar, porque el enemigo es astuto y a veces, como digo, se disfraza de oveja, pero no deja de ser lobo. Y hay mucha gente cínica y no está diciendo simplemente préstele otra vez y vuelve que déjese tumbar y vuelve y le preste. No es eso lo que el Señor aquí nos dice, como también nos habla en su palabra: no sirvan de fiadores, no confíen en las personas porque pueden perderlo todo.
Él nos dice básicamente, no pierdan la esperanza, confíen y esperen de que el Señor va a hacer la obra en estas personas. Y es la invitación que el Señor nos hace, y a eso tiene que ir enfocado el amor. Hay varios ejemplos en la palabra del Señor de personajes que nos dan este ejemplo de este tipo de amor que el Señor nos llama a hacer. Uno de esos fue el caso de Bernabé. Bernabé fue una persona que veía lo bueno en las personas, que confiaba en las personas, que miraba lo que el Señor podía hacer con eso. Si recordamos, Pablo al principio fue rechazado, la gente no creía por sus antecedentes. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera sido de pronto de Pablo si no hubiera contado con un Bernabé? Un Bernabé que confió en la obra del Señor en la vida de Pablo, del poder transformador de Dios con Pablo. Y fue la persona que hizo que los demás discípulos lo aceptaran para trabajar con ellos, o en medio de ellos. Fue una persona que siempre estaba mirando lo bueno de las personas, mirando el potencial que había en ellos. Lo hizo también con Marco. Igual, cuando Pablo pronto rechazó a Marco y fue el que terminó haciendo la epístola el Evangelio de Marcos, pero ese fue una persona también que otros no le veían el potencial, y él siempre rescataba a estas personas viendo de lo bueno y confiando en el poder transformador del Señor con estas personas. Bernabé fue ese ejemplo de ese hombre bueno, un hombre que confiaba en el Señor y que confiaba en el poder a través de las personas para llevar el Evangelio a más y más personas. Hechos 11:23 nos dice, cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Entonces, como digo, él veía ese potencial, veía que había la gracia de Dios en esas personas y animaba para permanecer fieles. La esperanza definitivamente mira más allá del fracaso. Como digo, las personas tienen derecho a fracasar y la esperanza es mirar mucho más allá, no quedarse con simplemente un momento de la vida de las personas. A veces nos pasa eso, juzgamos, condenamos por algún momento que la gente pasa, pero hay que guardar la esperanza de que el Señor cumple su palabra y que tiene capacidad de rescatar la gente, transformarla y hacerla útil para Él y para sus propósitos. Y eso es lo que el Señor nos invita en este pasaje. No perdamos la esperanza, sigamos perseverando para que el Señor obre a través de esas personas. ¿Hay problemas con las personas? Sí. ¿Hay frustraciones? Sí. Pero no puede esto llevarnos al aburrimiento de quedarnos quietos. Esto es una aventura, como les decía, una aventura que debe ir del gozo, del contentamiento, de la esperanza, de estar siempre atento a la expectativa de qué es lo que el Señor va a hacer con las personas. Como le digo, esto no es de cerrarse, simplemente hacer una negación y no ver lo que la gente es, pero lo que debemos ver con nuestros ojos espirituales es el potencial que el Señor tiene a través de su obra con esas personas. Debemos siempre creer que hay un futuro que si Dios le pedimos al Señor que nos apoye, que nos ayude a amar a esas personas como son y que a través del amor pueden conocer el amor de Él. No debemos tirar la toalla, como decíamos en el pasaje anterior. Debemos seguir persistiendo. Yo sé que hay situaciones en todas las familias. Pongamos el ejemplo de un drogadicto. Es impresionante cómo la familia a veces sufren con un caso como estos, donde a veces parece que sale de la drogadicción o del alcoholismo y la gente tiene esperanza y de pronto otra vez recae y la gente pierde la esperanza de pronto y lo rechaza a esta persona. Uno no dice simplemente acolítele eso. Lo que nos invita aquí el pasaje es a seguir perseverando, a no perder las esperanzas de que el Señor puede, a seguir poniéndolo en oración, a seguir amándolo,
a pesar de lo que es. Y así en cualquier situación, como les decía, en nuestra familia o en nuestro ámbito laboral o, o a nivel de los vecinos, de cualquier área de la vida que uno tenga, tiene que seguir viéndolo con esperanza de que el Señor pueda hacer la obra en esas personas. Eso es amar a las personas y es lo que el Señor nos manda hacer. Nunca subestimemos lo que Dios puede ser en la vida de una persona en la que nadie ve posibilidades. Si uno ve la cantidad de testimonios de grandes predicadores, grandes evangelistas, donde la mayoría de gente le daba la espalda, donde nadie apostaba ni un peso por ellos, hubo alguna persona que creyó en el poder transformador de Dios, que lo amó, que lo aceptó, que lo tomó de la mano y lo ayudó a levantar. Y hay muchos testimonios de muchos hombres de Dios que gracias a que alguien los amó y que alguien vio mucho más allá de lo que las demás personas veían, salieron adelante y fueron útiles a la obra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos invita, a que creamos en esas personas, pero no solamente en ellas, sino en el poder transformador de Dios en esas personas. La idea es que tengamos una cultura de credibilidad, que no estemos simplemente rechazando a las personas por lo que nuestros ojos a primera vista ven, sino que creamos en el poder del Señor y las amemos con el amor que el Señor nos ha pedido que amemos, que todo lo creamos y que a pesar de que puedan haber momentos de desconfianza, sigamos confiando en el Señor. A veces traemos unas expectativas altas de las personas, es uno de los problemas que a veces tenemos en nuestra forma de mirar las cosas, y cuando uno cree y espera lo mejor de las demás personas, definitivamente terminamos sufriendo muchas veces. Y ahí volvemos a caer de que a veces el amor es sufrido, pero lo que el Señor nos invita es que nos alentemos, que nos ayudemos y que sigamos confiando en su poder. Ayer mi señora, en medio del cansancio que yo estaba sintiendo, me recordaba un versículo que creo que es importante que todos lo tengamos presente. Está en Gálatas 6:9 y que nos resume básicamente lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje de 1 Corintios 13. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El Señor siempre nos anima, dice, nos da aliento, nos dice: sean fuertes, sean valientes, persistan, sean constantes. Como digo aquí, el que persevera hasta el fin, el que será salvo. Y así debemos perseverar con todas las personas que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor. Es seguir orando por ellas, no perdamos la esperanza de que el Señor los va a transformar. Es la mejor manera de amar, es que sea luchar para que esas personas sean salvas. Ese es el verdadero amor, y no debemos dejar esa misión que el Señor nos ha encomendado. Así veamos, como digo, los ojos cerrados, los oídos cerrados. Sigamos persistiendo, sigámoslos amando, no desfallezcamos, porque así es el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces defraudamos al Señor? ¿Cuántas veces de pronto volvemos a caer, repetimos, volvemos a pedir perdón? Y el Señor tiene un amor persistente, un amor que no se acaba, que es el tema del siguiente sábado. Nunca deja de ser, como digo, el amor del Señor, pero siempre nos dice: todo lo soporta, todo lo cree, y todo lo sigue sufriendo a pesar de lo que somos. Bueno, cerramos con Efesios 5:1-2, el mensaje de hoy. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Lo que el Señor nos invita es: seamos como Él, el ejemplo es Él. Él sigue sacrificándose por nosotros cada día, lo hizo en la cruz,
y nos sigue intercediendo por nosotros todos los días, haciendo un olor fragante para nuestro Padre Dios a través de mostrar ese amor sacrificial, como les decía. No es fácil a veces amar de esa manera, pero es lo que el Señor nos ha pedido y nos ha demostrado, y simplemente nos dice, imiten eso a pesar de lo que vean los ojos, a pesar de lo que puedan estar pasando cada quien. Sigan amando, sigan persistiendo, no, guarden la esperanza, así como Cristo lo hizo con nosotros. Algo que están pasando en este momento muchos pacientes de esta enfermedad que tanto está agobiando a muchas personas, es eso, y uno lo que les puede decir es persistan, perseveren, a pesar de que ven que se les va el último aliento, continúen luchando, y mucha gente siente ese desfallecer, ese ganas de tirar la toalla. Creo que hace 2 días Raimundo estaba en esa situación, pero lo único que le puedo decir es persevere, luche, y ya hoy uno ve cómo esa situación pasa y cada día se siente mejor. Y así hay momentos en la vida que uno siente que se le va el aire, que se agotan las fuerzas, que ya no pueden ni respirar, pero el Señor siempre nos dice, sigan luchando, perseveren, confíen, tengan la esperanza puesta en mí, y simplemente las cosas se dan en el tiempo del Señor, cuando Él quiera y como Él quiera. Así que lo que debemos hacer es amar, a pesar de lo que nuestra mente o lo que el mundo nos diga que no hagamos. Lo que el Señor nos dice es lo correcto, debemos hacer, es perseverar, persistir y aguantar absolutamente todo lo que nos ponga en el camino. Así que este es el mensaje de hoy. Quiero que reflexionemos sobre esto en sus vidas. Espero que el Señor les haya hablado a cada uno, en cada caso particular, en la necesidad que esté, en la situación que esté. Simplemente siga confiando en el Señor, siga creyendo, disculpe todo, crea todo, espere todo y soporte todo. Amén.